Bueno, empezamos. Todo tuyo. Bueno, hola a todas y todos. Acá estamos para una presentación en modo pandemia. Me imagino que va a ser una presentación especial, ¿no? Esperemos que no haya nuevas pandemias para tener que la próxima obra de Diego y Lucas tener que decir lo mismo. Es para presentar este libro, se llama El Humano, perdón si se ve en versión espejo, ¿no? Vamos a conversar con Diego y Lucas, el proceso creativo detrás de esta obra. Voy a hacer lo típico, medio aburrido, pero lo voy a presentar por si alguno de los que se anotó no tiene idea de quiénes son Lucas y Diego. Diego Agrimbau es guionista, es autor de varios libros como La burbuja de Bertolt, El gran lienzo, Edén Hotel y Guaraní, El asco, El muertero, Zabaleta, Fergus y Cielo Alto. Y una de las obras con la que trabajó con Lucas, también trabajó en diagnósticos, ¿no? Y Lucas Varela, que se formó como diseñador gráfico, infografista, ilustrador del Financial Times, es autor de obras como Estupefacto, Matabicho, El cuerno escarlata, El síndrome gustavino, Paolo Pinocchio, diagnósticos, como dije recién, El día más largo del futuro, ¿no? Una obra que de alguna manera es una obra prima con este libro, de alguna manera dialogan, ¿no? Ahora de eso también hablaremos. Y Le Lavó, ¿no? Es una de las últimas obras. Bueno, Lucas, Diego, bienvenido, gracias por estar acá. Para todos, una información, el libro se puede conseguir en el hoteldelasideas.com, ¿no? Si hay aquellos que no lo consiguieron todavía, vayan ahí, y ahí están las listas de las librerías y de las comiquerías donde se puede conseguir este libro. Pero bueno, mi primera pregunta, tengo la oportunidad de hacer una entrevista así casi de lujo, es algo obvio, ¿no? Pero me gustaría saber, en palabras de ustedes, qué es el humano, ¿no? Yo ya lo leí, pero cuéntenme ustedes qué es, ¿no? Cuando tienes que contárselo a sus familiares o a sus amigos, ¿qué es? ¿De qué trata? Diego. Son dos preguntas distintas. ¿Qué es? Es una novela gráfica que finalmente nos pudimos dar el lujo de hacer con Lucas, que veníamos de hacer una gran cantidad de historias cortas. Primero toda la serie de diagnósticos y luego varios unitarios para diferentes editoriales, pero siempre se nos postergaba la chance de hacer algo largo, de largo aliento juntos, pese a que él con Carlos Trillo o en solitario ya lo había hecho y yo con otros dibujantes también. Así que finalmente, luego de años de pensarlo y ver, surgió la posibilidad de hacer El Humano como nuestra primera historia larga en novela gráfica. Y bueno, ¿de qué se trata? Sería en un futuro lejano, llega una cápsula, baja a la Tierra, que trae a unos robots y a un humano, que es este humano del título, con la misión de repoblar la Tierra una vez que se haya saneado todo el medio ambiente, luego de todas las maldades y porquerías que le hicimos la civilización humana, como para reiniciar la civilización, pero esta vez corrigiendo errores del pasado. Obviamente no todo va a salir bien como está planeado y van a empezar a tener todo tipo de problemas, y la responsabilidad va a estar en Alpha, que es la androide más inteligente que llega junto al humano, cuya misión básica sería la de, digamos, conservar la lucidez y que no se vuelva loco este pobre tipo que llegó 500.000 años en el futuro y cada vez la va a tener más complicada, digamos. Así que bueno, para no spoilear, es todo lo que puedo contar, creo que es un resumen válido del humano y bueno, nada más por ahora. Lucas, tu versión de la obra. Para mí fue una oportunidad grande de que trabajemos junto con Diego y de hacer una historia de ciencia ficción que ya había hecho. Una más o menos coqueteé con El día más largo del futuro, pero quería hacer algo más, un poco más profundo por ahí, más oscuro. Así que creo que salió un poco por ahí el resultado final, del que estoy muy contento. Igual vos Tengo la edición tiras, española acá. ajá, vos con tus tiras en el Financial Sí. Times
coqueteás y Sí, reflexionás mucho con la tecnología. O sea, para los que no saben, Lucas ilustra mucho sí. muchas notas, artículos de tecnología, también de comentario político, pero vos ahí tenés un ejercicio con la tecnología ahí. Em, un poco, sí, habla mucho de las redes sociales, de la columna que ilustro, que generalmente no se entiende sin el texto al lado. A veces Ah, sí, a veces no. Y es una columna que sale en la revista de los fines de semana, ¿no? No tanto en el diario, así que habla de economía hardcore, como el Financial Times. claro. Sí, me divierto mucho con esa columna, me encanta el periodista con el que trabajo desde hace varios años, creo que 8 años que hago eso. Y medio que me ayuda a sobrevivir esa ilustración, para poder hacer estos libros Claro. como el humano. La Y obra, la obra tiene sí, como epicentro el futuro lejano, ¿no? O sea, es como que es un futuro muy de H.G. Wells, esta cosa del futuro de la máquina del tiempo, porque ya no se ven muchas obras, la mayoría de las obras de ciencia ficción están localizadas dentro de 10, 20 años, ¿no? Es como que el umbral de la imaginación se acortó mucho, ¿no? No estamos en la época de Verne, donde podía imaginar dentro de 100, 200 años, ¿no? ¿Cómo les llevó a ustedes a situar esta historia dentro de 500.000 años? Y eso creo que lo pensé yo, teniendo en cuenta cuál es la cantidad mínima de tiempo que hubiera necesitado el planeta para sanearse. O sea, no te digo que es estrictamente científico ni nada por el estilo, ¿por qué no? Pero me acuerdo de haber visto algún documental de cuánto tiempo va a tardar para que se caigan los edificios, por ejemplo, ¿no? Todos nuestros edificios de hormigón, en realidad no son eternos, y duran bastante menos de lo que yo pensaba. Un par de cientos de años y se caen. Así que va a estar divertido en un par de cientos de años cuando todas las ciudades empiezan a derrumbarse solo por la propia erosión del concreto. ¿Qué van a hacer, no? Está complicado. Y después, también pensando en los procesos de cuánto tarda en biodegradarse en diferentes tipos de materiales, desde los plásticos más duros o desechos tóxicos, radioactivos, y muchos incluso son de mayor duración, ¿no? Hay unos que suenan millones de años incluso. Pero la mayoría, digamos que en 500.000 años ya estaría saneado todo, no habría más plásticos dando vueltas, ya todo se habría biodegradado, lo suficiente como para volver a este vergel, ¿no? A este lugar limpio y virgen de toda contaminación, como para arrancar de vuelta. Pero esa fue una cuenta que hice yo muy a grandes rasgos, porque tampoco me interesaba que fuera estrictamente todo científicamente cierto al 100%, ¿no? por eso se sorprenden cuando entran a la cueva y ven máquinas, ¿no? Que quedaron, no desaparecieron. Y inventamos ahí que hay un problema con la atmósfera del lugar. Sí, ese Para justificar documental, que algo sí, duró, porque si no todo Sí, tendría que sí. haber desaparecido ya. claro, ese documental que vos decís, Diego, hay un libro muy lindo que yo siempre lo recomiendo que se llama El mundo sin nosotros, de un periodista llamado Alan Weisman, que se Sí, creo que el imagina, documental que vi está basado en claro, ese libro, claro, sí. que hace una hipótesis muy interesante que se imagina qué pasaría en la Tierra si de repente los seres humanos desaparecemos, ¿no? O sea, Desapareció. cuánto pasa un día, un mes, 20 años, qué ocurre con la Tierra, ¿no? Y igualmente también hay como un género muy actual, que es esta cosa de imaginación distópica posapocalíptica, ¿no? O sea, uno tiene desde el planeta de los simios, ¿no? O sea, como la Tierra. En el caso de ustedes, porque imagino que hay un mensaje más allá de la historia, hay un mensaje ecologista, una crítica al presente. ¿Cómo lo imaginaron eso? ¿Cómo lo pensaron? La parte de ecología. Sí, o el mensaje, porque hay una gran crítica a la situación destructiva del ser humano con la naturaleza, ¿no? Sí, para mí, pero el mensaje es algo a lo que llegás, no es una premisa de escritura. A mí el mensaje me sorprendió una vez que leí el libro yo. Eh, o sea, no es que era, o sea, no el libro publicado, pero sí el guión, ¿no? Cuando un poco iba terminando la sinopsis que le iba a pasar a Lucas,
Recién ahí empezás a ver de qué se trata realmente el libro que estás escribiendo. La escritura en sí es el proceso de saber qué es lo que querés decir. Porque si no, la alternativa es partir de la premisa. Entonces, bueno, quiero decir esto específicamente, Claro. entonces voy a armar una historia que represente lo que yo quiero decir. Que las dos estrategias son válidas, digamos, las dos sirven, pero el resultado es diferente. Entonces, cuando vos ya partís de una premisa a la que llegar, en general los sentidos que vas a tener del otro lado son mucho más unívocos, mucho más cerrados, porque vos estás queriendo decir una cosa específica. Por ahí, en el peor de los casos, cuando sale mal, te queda una obra panfletaria, ¿no? Algo que baja línea demasiado Claro. taxativamente. En Moralista, cambio, ¿no? Moralista. sí, pero por ejemplo, Alan Moore escribe así. Alan Moore Sí. es, que uno de mis dos guionistas preferidos, por decir algo, escribe con algo muy claro para enseñar al mundo, ¿no? Y baja línea, pero lo hace de una forma que está buenísimo y está perfecto. Pensá por mí, Alan Moore, no hay ningún problema. Pensás mejor que yo, me interesa saber qué pensás vos de tu propio libro, más de lo que yo pienso de tu propio libro. Claro. ¿No? Y es su forma de escribir y está genial. Ahora, también me gusta más otro tipo de autores mucho más abiertos en sus sentidos, donde la escritura no es tanto la demostración de una tesis que ya tienen, sino la investigación de un tema, ¿no? Y yo creo que con el humano es un poco eso, que llega a una conclusión, pero que fue la que me derivó la propia escritura, que fue mucho más pesimista de lo que yo me esperaba, por ejemplo, ¿no? Aunque muchos dicen que es optimista, yo es optimista porque se extingue la humanidad en el final. O sea, ese es el optimismo del ser humano, del humano, ¿no? Del libro. Y por ahí después, pensando sobre el libro, me interesaba ver cómo la especie en sí elabora la propia posibilidad de su extinción, ¿no? Porque es como, todos sabemos que nos vamos a morir, y más o menos no nos hace mucho problema en la vida diaria, ¿no? No es que vas al kiosco pensando, algún día me voy a morir, ¿no? Vas y compras al verdulero y haces tu vida, pero tenés la conciencia de que en algún momento no somos eternos y vamos a palmar, ¿no? Porque murieron familiares o amigos o Maradona, pero la gente se muere. No tenemos problema con eso diariamente, salvo que no esté mal de la cabeza, tenga que ir al psicólogo para algún tipo de angustia existencial puntual que claramente es patológica, ¿no? No es normal andar angustiado por la vida, por la muerte futura en algún momento. Sin embargo, no nos importa lo más mínimo la muerte de la especie, cuando en realidad es otra cuestión natural. ¿Sí? Es completamente natural que nos extingamos, es parte de los ciclos también. Pero eso, de alguna forma, provoca mucho más angustia, a un punto tal de que no queremos pensar en que por ahí lo mejor que puede pasar es que nos extingamos, como algo bueno y natural, parte del ciclo de la vida, que venga otra especie, ¿no? Y creo que eso fue un poco lo que yo noté que estaba en el humano, como una visión optimista de la extinción del ser humano. ¿Se entiende? Pero me sorprendió a mí mismo, yo la verdad no fue un punto de partida. Y ese diálogo con Lucas, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron? Me acaban de decir que sí, querían trabajar juntos en un proyecto más ambicioso, en una continuación de lo que ya habían trabajado. ¿Cómo fueron esos mails? No sé, ¿cómo fue la gestación de la idea? ¿Cómo fue? Todo por mail, seguro, porque yo, como estoy viviendo en Burdeos, estoy un poco lejos. Pero bueno, hoy en día, y gracias a la situación de la pandemia, todo por Zoom, mail, Google Meet, el otro día hice un Google Meet. Nos vimos al final del libro, creo, ¿no? Nos vimos durante el proceso, ¿no? Claro, cuando Nos en vimos en el Francia, festival, sí, presentándolo en Francia. este año. Y ni siquiera hicimos Skype o todo mail, fue con el intercambio con Diego. Interesante, Sí. interesante el proceso creativo, ¿no? O sea, de trabajar en paralelo, de trabajar confiando en el otro, ¿no? ¿Cómo es el trabajo en equipo a las distancias? Creo que hay confianza, ¿no? El uno al otro, y como ya trabajamos juntos un montón de cosas, hicimos todas las historias cortas, diagnósticos, más o menos ya nos teníamos calados el uno al otro. Sí. Y el mensaje, yo quería llegar a eso, la conclusión de la que hablas del libro, que yo
no me da para reflexionar mucho. ¿Cuál es la conclusión? Es una historia muy crepuscular, ¿no? Me parece. El mensaje que transmite. No, no muy positivo, creo. Quería No, pero, volver a eso. pero es un gran ejercicio de la imaginación. Como decís, Diego, vos sabés que en términos también históricos, eso está muy estudiado en paleontología, las especies duran 1 millón de años. Y eso lo que vos decís es un tema del que no se piensa, ¿no? Uno piensa, quizá no está adiestrado para pensar más allá del umbral de 100 años, 200 años. ¿Cómo pensar nosotros nuestra situación? ¿Cómo nos veremos dentro de 500.000 años? O no, ¿no? O no existiremos, ¿no? Ese futuro lejano. Claro, creo que un poco evalúa las dos posibilidades. Esto también ahora se me ocurre, ¿no? Cuando vos me lo decís, de que por ahí los sucesores sean o robots o animales, no sé, Claro. o algún tipo de evolución. Pero me parece que eso es pensar, en realidad es triste, pero es natural, es positivo, la vida sigue, sin nosotros por ahí. Y que es algo que por ahí no terminamos durando el 1 millón de años, por ahí está mucho más cerca de que lo que pensamos, o amenaza con que parece que noticias apocalípticas por todos lados, que si no nos elimina una pandemia, es un meteorito, o es el calentamiento global, ¿no? Hay como 7 amenazas distintas, que basta con que una sea cierta como para que se cumpla. Y es como algo que está en la opinión pública mundial, me parece, ¿no? Como discutiéndose cada vez más el hecho de que, bueno, se acaba, ¿no? La cuenta regresiva empieza a acercarse. En teoría, por lo menos, ¿no? Y por ahora creo que seguimos viviendo como si no existiera eso. Y por ahí la pandemia es uno de los índices que nos avisa que, miren que sí existe, que esto puede pasar, como una especie de muestra gratis de algo que podría ser mucho peor después. Y creo que hay que pasar del pesimismo a entender que es real, ¿no? Que es una cuestión de realismo, no de ser pesimistas con el futuro. Ahora, qué sé yo, es todo lo que está dando vueltas en el zeitgeist, ¿no? En esta era. Y creo que eso es lo que uno canaliza, ¿no? Más que la imaginación lo que hace es canalizar eso antes que inventar algo. Mezclás, es una especie de remix que haces de las noticias y de lo que vos ves, de lo que experimentás. Como contaste vos, Diego, recién que hacer una sinopsis de la obra para aquellos que no la leyeron, se la recomiendo ampliamente. La historia comienza cuando en la Tierra, dentro de 500.000 años, llega este ser humano que al parecer estaba rondando la Tierra, ¿no? Orbitando, y lo que yo veo es que hay un gran golpe al narcisismo, es decir, llegar y ver que la Tierra cambió, que la Tierra existe sin seres humanos, ¿no? O sea, ese golpe al ego que luego con la historia, sin spoilearlo, va comprobando, ¿no? Es un gran golpe al ego, ¿no? De pensar un planeta donde el ser humano se cree dueño, pasar a ser desplazado por estas especies que hay, ¿no? Sí, yo veo que hay como una especie de festejo del antropoceno, ¿no? Esta era que inventaron ahora, que es la nuestra, la que estamos modificando el ambiente y el planeta. Y bueno, empieza el libro con que el antropoceno terminó, y hay otra cosa. Y la amenaza de que se reinicie un segundo antropoceno. Y me encantó ese término cuando apareció lo del antropoceno, porque de alguna forma también nos carga de la responsabilidad de que en realidad está basado en decisiones. ¿Qué era geológica es la que nos toca, ¿no? Tenemos la posibilidad de decidirlo. Mal, probablemente, pero creo que eso es un poco también lo que resulta de cuando ves un planeta que es inhumano, ¿no? Bueno, que es completamente normal, podría pasar y que no está mal, no es moralmente erróneo que eso ocurra, que es parte de la naturaleza. Y me parece que eso es una conciencia que todavía no está muy extendida, ¿no? Se habla más del poshumanismo, del transhumanismo, pero todas como escapatorias, ¿no? Para pensar que, bueno, en realidad no nos vamos a morir. Bueno, no, vamos a ser cyborgs. O vamos a vivir en Marte. ¿No? Vamos a subir la conciencia a Internet y claro, convertirnos en seres así etéreos, ¿no? Y vamos a existir para siempre. Y bueno, creo que por ahí eso es lo que me interesaba poner en duda.
otra vez, ¿no? De la perspectiva con el libro terminado. Que en realidad ninguna de esas probablemente funcione. Y que en realidad el optimismo tiene que estar en otro lado, en que la vida siga, otra vida. Y es eso, ¿no? Un golpe al narcisismo, otra vez al antropocentrismo, por ahí que se aparece con la Ilustración, el Renacimiento, y que llega un poco hasta el día de hoy. Vamos a tener que empezar a cambiar eso, creo, de a poco. Lucas, vos con este libro, Sí. se ve bien, Sí. El día más largo del futuro, ¿no? Que vos coqueteaste Sí, o ese yo. ya sé, ejercitaste Sí. este ejercicio del futuro. Contame, ¿qué relación hay entre estas dos obras? Porque hay una relación estética. Contame cómo te pensás tu obra, estas dos obras. Si dialogan o no. Podría dialogar en cierto punto, me parece, pero el día más largo lo veo como algo más lúdico. Como no me lo tomé tan en serio, me parece. Los robots estéticamente podrían convivir, ¿no? Alpha, el robot protagonista en esa ciudad, ¿no? Que dominada por dos corporaciones. Me acusaron de ser anticonsumista, sobre todo los americanos cuando salió en Estados Unidos el libro. Anticonsumismo. Hice un ejercicio de promover el anticonsumismo. Tardé un montón en hacer ese libro por mi incapacidad para escribir un guión, ¿no? Que tengo, que es casi todo improvisado. Fui para atrás, para adelante, saqué parte, puse. Por eso me gusta trabajar con Diego, ¿no? Que alguien que me plantea una historia muy clara. Y lo trabajé casi la mitad del tiempo, el humano. Cuéntame un poco más de la dinámica de trabajo, ¿no? Vos, Diego, ¿cómo fue? ¿Vos le diste a Lucas un guión o partió de una idea y fue como en feedback, retroalimentándose? ¿Cómo es el trabajo a distancia y por mail? En un principio yo me acuerdo que la idea surgió charlando con mis compañeros de estudio de aquel momento, que era estudio en Viamonte, y me acuerdo particularmente de hablar bastante de este guión con Tomás Aira, de la historia, ¿no? En su momento más inicial. Que yo lo que pensaba era hacer una historia donde aparecieran la evolución de los animales actuales en el futuro, ¿no? Como que vuelva la megafauna, pero una megafauna distinta. Y de ahí apareció. Y después tenía me motivaba a escribir la idea de una especie de, no sé si cuento de hadas, pero sí un cuento que transcurriera en un bosque, ¿no? Como el bosque, como este espacio ficcional tan arquetípico, antiguo, ¿no? Que viene de los cuentos de brujas y de seres del bosque, pero que en vez de seres del bosque mágicos, haditas y cosas por el estilo, duendes, sean robots los que están perdidos en el bosque. Obviamente sin tener idea de lo que se iba a tratar. Yo quería robots perdidos en un bosque lleno de animales grandes. Y de esa idea muy inicial, que era casi pura imagen, empecé a desarrollar la historia y enseguida, en cuanto vi la forma que iba tomando, dije, el primer dibujante que se lo voy a mandar, esto que era muy distinto a lo que terminó siendo, ¿no? Era apenas la idea, era Lucas, seguro. Así que cuando más o menos tenía una forma respetable como para que él pudiera evaluar si le gustaba o no, se la mandé. Y ahí empezamos a cambiarla también, ¿no? Ahí lo que me gusta de trabajar con Lucas es que es un excelente guionista. Entonces, para mí es una absoluta ventaja poder hablar con alguien que también tiene sus libros escritos por él, que están buenísimos, ¿no? Y recibir ese feedback, sugerencia de escenas, de cambios en un personaje, incluso diálogos. Para mí es un lujo poder hacerlo. Así que bueno, ahí empezamos con esta dinámica de mails, de mandar una versión, de proponer cosas, descartar otras, hasta que iba tomando forma la historia final. Y vos, Lucas, cuando Por eso hay un rey, ¿no? Se convierte en un rey el protagonista, como que era el rey del bosque, ¿no? Era el título que tenía al principio la historia. Como el rey de la Patagonia también, ¿no? En su momento, la historia del rey de la Patagonia. Yo pensé más en
en Aguirre, ¿no? La ira de Dios, ¿no? El loco que con ínfulas de rey perdido en un bosque. Pero sí, que me perdí. No, eso, cuando esta cosa de la forma de trabajo, ¿no? De cuando recibiste la idea, Sí. como esos comentarios, cómo se fue gestando, para conocer la cocina, cómo hay un storyboard atrás. Claro, yo le sugerí escenas, por ejemplo, para comenzar la historia, sugerí eso de la nave que cae al principio, porque Diego la quería empezar ya despertándose el robot. Que no hay diálogo, ¿no? Todo es más claro para mí si no hay diálogo. Entonces sí, hicimos un poco de feedback con eso, con contar cómo, ¿no? Las escenas cómo serían mejor contadas y agregar cosas y sacar otras. Hubo un feedback así. Una cosa Eso enriquece mucho, ¿no? Que no sea un guión que se lo pasa, ¿no? Más un modo industrial de hacer. Alguien tiene un guión, se lo pasa a un dibujante y lo dibuja. Es más rico si hay un feedback. Una cosa que me gusta mucho del libro, bueno, de todo este libro de novelas gráficas, es que uno puede pensar estos libros como un objeto multisensorial, en el sentido que no solamente uno lo consume con la vista, sino también lo huele, lo toca, ¿no? Uno va viendo Sí. la dinámica de la novela gráfica, ¿no? De cómo van cambiando los Huele recuadros. muy bien. El español huele muy bien. Muy bien. Por eso no es la misma experiencia que verlo en un PDF, ¿no? No, el libro en papel le da un simbolismo a todos los libros, ¿no? Que se está perdiendo un poco. Digo sobre todo que es un impulsor de leer digital y le da mucho simbolismo para mí esto, el papel, ¿no? El objeto. A mí me encanta. Podemos inventar eso, un spray de olor a libro para tirarle a los iPads. Claro. ¿No? Le tiramos a los dispositivos y lo leemos de vuelta. Por eso Lucas, me ocupo sí, de que salga bien diseñado, de claro. que cada punto del libro esté pensado y diseñado. A mí me preocupa eso también. No, es un objeto lindo, o sea, no solamente es una buena historia, sino un objeto lindo. Lucas, en cuanto también Diego, ¿no? En cuanto a la dinámica de la historia, ¿no? Estaba pensando en esto, para aquellos que no somos ultra consumidores de novelas gráficas, o sea, me gustan, pero no soy un experto en el tema. ¿Cómo se piensa la dinámica de la acción con el recuadro? O sea, uno ve las historias que va cambiando, ¿no? Que hay un flujo, una cadencia. Quizá si uno piensa en un texto, uno podría pensar en oraciones largas, oraciones cortas, párrafos, subtítulos, ¿no? En el caso de este tipo de trabajo visual y textual, ¿no? ¿Cómo pensás vos la dinámica de la acción? El secreto está ahí, en la línea blanca entre las viñetas. Ahí está el secreto. Eso es lo que marca el tiempo. O sea, el concepto del tiempo es importante para la acción. Sí. Diego, a ver que tiene más teorías armadas que yo respecto del lenguaje de la historieta. Yo creo que es uno de los méritos del humano que más me congratula, digamos, por un lado, ¿no? Por ahí me dice que buena la historia o el dibujo, pero lo que más me gusta escuchar es cuando dice que la narración es muy fluida, que Exactamente, tiene sí. 150 páginas, que lo lees muy rápido, que no lo podés dejar y como que fluye muy rápido, muy naturalmente, porque es algo a lo que le ponemos mucha atención, tanto Lucas como yo. Yo soy muy, digamos, talibán con eso, ¿no? Me gusta que la narrativa sea lo más diáfana posible, que la elección de los encuadres y planos sea exactamente la que tienes que ir, que no te empantane leyendo, que manejar los ritmos, ¿no? Que si estás en una escena muda, como la del principio que sumó Lucas, que es de una fluidez total, porque es muda, ¿no? No tenés ninguna de las anclas de texto que te va frenando, y tenés que pasar a una escena posterior donde sí tenés mucha más carga de globos. Bueno, por ejemplo, el pasaje no sea abrupto, que no pase de una página muda a otra con muchísimos globos, porque eso es como una especie
frenada en el bondi, ¿no? El colectivo que de repente clavó el freno en el semáforo y termina todo el pasaje aplastado contra el parabrisas. Y bueno, yo creo que existen esos manejos del ritmo y de la fluidez que por ahí o sea, que lo ideal es que no lo notes, que vos lo leas y sientas que fluye solamente, ¿no? Pero que no termines de reparar en cada uno de los recursos que están puestos en juego como para que eso pase. No, acá lo estamos contando, pero se pasa muy rápido. Pero por eso quería saber el detrás de escena, si es algo pensado, por lo que me decís, sí es pensado, y cómo ese ritmo se va manejando, ¿no? Sí, y por eso también me gusta trabajar mucho con Lucas. Es fantástico narrador secuencial. Y en general muchos de los dibujantes que yo elijo, más allá de que dibujen muy bien técnicamente, que tengan muy buen estilo, trato de que sean y que respondan muy bien a todo lo que es la secuencialidad, ¿no? Que todo se entienda, que no haya dudas de lo que está pasando en la escena. Y eso requiere un nivel técnico, o sea, tenés que saber hacer eso. Eso es algo que se aprende, que hay que mirar mucho los grandes narradores, ¿no? Yo tomo nota de todos los dibujantes y guionistas que son excelentes secuenciadores, con diferentes escuelas, ¿no? Desde Rizzo hasta el manga, los grandes narradores del manga por ahí son los mejores que hay en esto. O ver cómo es los grandes narradores de la escuela franco-belga, que es muy diferente a la forma en que se narra en otros mercados, o los italianos, ¿no? Hugo Pratt. Por mí Hugo Pratt no me gusta tanto como guionista, las historias en sí no son lo que más me gusta de Hugo Pratt, pero secuencialmente narrando es una mega bestia. Entonces yo trato de tomar recursos, ¿no? De ir armando una especie de caja de herramientas llena de recursos que va sacando de aquí y de allá. Entonces, algunos planos de altura, por ejemplo, que es un increíble encuadrador, ¿no? Cuando arma encuadres a altura es impresionante. O Enrique Brescia, y bueno, además un combo de tu propio estilo narrativo en función de ir tomando shapes y recursos que ves que te gustan de otros autores. Que es básicamente la forma de aprender a contar, ¿no? De ir armándote tus herramientas. Y eso es Por algo eso que a mí también, a que me gusta leer historias que te olvidas de quién es el dibujante y si el dibujante se expresa con mucho virtuosismo, para mí es una distracción. Y por eso yo trato de buscar algo más minimalista, ¿no? Porque busco atraer, hipnotizar al lector, más que nada. No busco el impacto en el dibujo. Y eso ayuda a la narrativa. A mí me pasaba esto que vos decías, Diego, que es una historia con mucho ritmo, que es dinámica, que uno se mete en la historia, pero al mismo tiempo tenía una contradicción interna de decir, esto que yo lo leo tan rápido, a ustedes le habrá tomado su tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto no solamente en el proceso de escritura, pero Lucas, para ilustrar los cuadritos, las obras, que hay un grado de detallismo, cada cablecito, cada pelito, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Cómo es el proceso? Fue 1 año y medio, ¿no? Me parece. Y sí, es un libro largo, tardamos mucho, sí. Sí, 1 año y medio. Pero ahí está la trampa, que creo que no me acuerdo quién lo decía, que lleva muchísimo trabajo y predeterminación hacer que parezca totalmente natural y sin esfuerzo. Claro, ¿no? claro. Lo lees naturalmente como si esto, bueno, salió, fluyó, pero en realidad hay un montón de decisiones, de estudios, de marchas y contramarchas, de prueba y error, hasta que sale así de natural, ¿no? Es un poco la trampa. Y después la crueldad esa de que se lea, ¿no? En 1 hora. O el día más largo del futuro, que tardé mucho el doble en hacerlo y se lee nada en media hora porque no tienen texto. Los libreros se quejan de que se lo leen en la librería y no lo compran. Antes de comprarlo. Sí. Un tema también interesante es la paleta cromática, ¿no? Los colores de la obra, ¿no? Lucas, ¿es algo que lo pensaron o cómo trabajaron el tema colores, ¿no? O sea, para aquellos que todavía no lo vieron, ¿no? Como repito, es una obra que tiene colores negros, rojos, grises,
El rojo es un protagonista, ¿no? Exacto. Con todo su simbolismo que tiene el rojo, es un protagonista más. A veces hay tonos turquesa, pero no Sí, se sale mínimo, mucho, mínimo, pero no. no se sale de esos colores. Sí. ¿Cómo lo pensaron? Yo decidí hacer una paleta reducida. Y así que usé seis colores, creo, 7 con ese turquesa que aparece de vez en cuando. Pero eso también ayuda a la narración, que el color sirva a la fluidez de la narración. Y llenarlo de colores a mí me hace ruido. Así que creo que ayudó también a ese tono crepuscular que tiene la historia. Pero sí, llama la atención la elección de colores del libro. Ya me lo destacaron eso. Había algo que ya estaba en el guión, que era para designar a los monos, que aparecen al principio. Ah, sí, Yo claro, les es puse verdad. los rojos Sí, y los grises, porque sí. fue lo que se me ocurrió en el momento. Ahora, de ahí a pensar que eso iba a ser una paleta reducida, yo no sabía, por ahí Lucas me decía, no, son los azules y los violetas. Y bueno, dale, ¿no? Pero yo quería 2 colores para designar a los monos para no ponerles nombres, no quería que fueran los chimpancés o los qué sé yo. Entonces me parecía más brutal o por ahí más inocente de parte de los robots que los designen así, como ahí vienen los rojos y ahí están los grises. Los grises son más grandotes, los rojos son más chiquitos. Y creo que por eso fue el puntapié para después la paleta que diseñó él, ¿no? Que le metió especie casi de beige, como medio ese gris amarronado, el celeste ese que estalla cuando salen los rayos. Y eso me pareció increíble, ¿no? Como vos estás acostumbrado a esa paleta de rojos y de sepias o grises, y de repente aparece un rayo celeste que estalla. Me encantó cómo funcionó eso. También la portada, ¿no? Una especie de mandala, ¿no? Esta portada, ¿cómo pensaron también? Porque la portada de una obra es importante, ¿no? ¿Cómo Lo la más pensaron? difícil, y los editores son muy exigentes con la portada. Hice varias pruebas, varios bocetos, y eligieron este. Con ese mandala, así como que aparece adentro, es como su delirio de deidad que tiene el personaje al final. Que no sé hasta qué punto es un villano el protagonista. Quería ir a Robert, sobre todo, que tiene una psicología muy interesante, ¿no? Me parece que por un momento uno lo quiere, luego lo odia. Sí. Eso es lo que me dijeron los lectores. Hay un tema también muy interesante que es el tema de la memoria y la identidad. Sobre todo en el caso de la robot, ¿no? Alfa, que llega a la Tierra y no sabe quién es, no sabe su propósito. Es un tema interesante, imagino cómo lo pensaron o está ahí como parte de la historia. Son los ojos del lector, ¿no? ¿no? Que se despierta en el medio de la historia, no sabe dónde está. Eso me gustó mucho. Y vamos recorriendo, ¿no? La aventura con ella. Se supone que es un robot femenino, pero que no tiene sexo, pero bueno, le decimos ella. Y también, sí. A mí me interesaba poner un punto de identificación, ¿no? Porque después iban a hacer todos robots, el propio Robert que se iba a volver loco de a poco. Y estaba bueno ubicar eso, lo que dice Lucas, los ojos del lector, ¿no? Que crees un vínculo de identificación con alguien dentro de la historia, que a veces pueden estar. Incluso por ahí la versión inicial de Alpha era bastante más fría, era bastante más robótica, y era más... hay un momento que dice estado empático, iniciar estado empático, algo así, que ahí se volvía más humana, pero después terminó bastante más humana en general, creo que por Lucas más que nada, pero creo que ayuda a la identificación, ¿no? Claro, el de todo robot este es más mundo. humano que el humano, de alguna manera, Claro. ¿no? Sí, o por lo menos es más racional, vos ves que toma las decisiones más empáticas, ¿no? Con el resto de las especies, los bichos que andan por ahí, y sobre todo era la reserva moral del guión, ¿no? Donde todavía aparece lo que está mal o lo que está bien es a través de ella, porque el otro lo va perdiendo. O empieza a determinar que el bien y el mal es una decisión de él, qué está bien y qué está mal.
ya no importa, no hay sociedad, no hay con quién compartir los valores morales, ¿no? Y ahí yo necesitaba ese punto de moralidad, ¿no? De decir, bueno, no, esto no está bien, esto sí, y que fuera un robot me parecía interesante. Estaba pensando, quizás una lectura mía o quizás fue algo que también pensaron ustedes, que hay una relación con el Eternauta. O sea, la historieta argentina todo dialoga de alguna manera con el Eternato y después, Lucas, también vamos a hablar de ese tema, ¿no? Del futuro. Lo estaba pensando en este punto, ¿no? En el Eternauta todos sabemos que hay una invasión, ¿no? De extraterrestres. En este caso, la invasión es del ser humano, ¿no? De alguna manera como que es una cosa invertida, ¿no? De alguna manera. Es que el ser humano viene a invadir un planeta. Sí, no lo había pensado así, ¿eh? Es muy interesante. No, es una obra muy importante, ¿no? El Eternauta, la historieta argentina y mundial. No sé si me animo a compararlo con el Eternauta. No digo comparar, no es comparación, pero son diálogos, ¿no? O sea, Sí, las sí, obras seguro. dialogan entre sí de alguna manera, consciente o inconscientemente, o a partir de la lectura de los lectores, ¿no? No hay Sí, creo nieve, que por lo menos no hay nieve acá en este libro. Hace más bien calor. pero está también lo de los Robinsones, ¿no? Esto Claro. de un grupo de personajes aislados con una muerte alrededor que los amenaza y tratan de como refugiarse y de salir a explorar y volver. Y por ahí, la verdad nunca lo había pensado yo tampoco, pero que el Eternauta es tan fundacional para todos Claro. que su influencia se extiende, ¿no? Y te atraviesa sin que te des cuenta demasiado. Así que por ahí también lo que decía Lucas del personaje que no sabe lo que está pasando, ¿no? El robot que perdió la memoria y de a poco tiene que descubrir el entorno, que era algo parecido con esas primeras exploraciones de Juan Salvo ahí en la ciudad, con todos muertos, ¿no? Que empieza, que es algo conocido, pero que ahora es totalmente distinto y lo tienes que investigar por primera vez. Por ahí eso también está ahí en el inconsciente como una influencia que te sale, ¿no? Mm. Sí, esa cosa de internarse en ese bosque también con la amenaza. Hay una amenaza, o como lo podemos relacionar con la pandemia de alguna manera, ¿no? Hay una amenaza invisible, ¿no? Sí, pero la pandemia vino después. No, está Cuando lo bien. estábamos haciendo no teníamos idea. Es una lectura en pandemia de una obra no hecha en pandemia, ¿no? Y sí, sí, es totalmente válido. Creo que cambia un poco la forma en que se lee, porque aparte también está la amenaza de la pandemia como muestra gratis de la extinción, que yo te decía, ¿no? Mire que se pueden morir todos, llegado el caso, un par de mutaciones en un virus y se complica peor. Y creo que eso modifica la lectura de un mundo donde el humano desapareció, ¿no? No explicamos por qué, si es un virus o qué fue, pero pudo haber sido un virus, tranquilamente. Claro. Entonces, por ahí eso modifica la lectura ahora. Cuando ustedes decidieron nombrar a los personajes, ¿no? ¿Por qué Robert y June? ¿Hay una razón de esos nombres? Hay una razón con Robert, porque vieron que en un momento cuando lo ve en el brazo dice RBRT, Sí. y me gustaba que pudiera equivaler tanto para Robert como para Robot. Claro. Y creo que en un inicio, antes de llamarse El Rey del Bosque, se llamaba RBRT, el libro, la idea por lo menos. Y claro, enseguida me dijeron, no, eso no. Una sigla de consonantes de nombre es lo menos. Bueno, la palabra robot surgió en la obra del checo Capek y que se llamaba RUR, ¿no? O sea, claro. la obra fundacional de los robots apareció en esa obra. Pero no, pero es interesante también. A mí, obviamente, que los personajes hablan de vos, porque en la versión argentina hablan de vos, también tiene ese efecto también como en el Eternauta, ¿no? De cercanía con el lector. Luchamos con el tono, porque Tenemos que te haberle sale puesto Roberto. Roberto. Roberto, sí, o Junio. No, tendía a salir el neutro. Entonces Claro. muchas veces uno está tan automatizado de ver ciencia ficción en neutro
que pasarlo al neutro argentino, digamos, porque tampoco es full argentino, ¿no? No es que está diciendo, dale, chabón, apurate, ¿no? Sí. Pero usar el neutro argentino, que sería el de Canal Encuentro, ¿no? El de Canal Encuentro está en neutro argentino, ¿eh? No es de ninguna provincia en particular, no es porteño, está desdibujado. Es difícil, complicada. Entonces muchas veces hay expresiones o cosas que aún sin haber como conjugación de verbos ni nada, que suenan más neutras que locales, y es digamos, un tuning muy fino y que hay que mantenerlo, y yo siempre estoy con temor de que suene antinatural, justamente porque no deja de ser un esfuerzo escribir con voceo en género, ¿no? Es algo que no estamos del todo acostumbrados todavía, faltan más obras que sean así. Por citar el propio Eternauta, está todo en tú, no vocea. Y entonces cuesta, pero creo que es una cuestión más de costumbre, que a la larga se va a hacer más natural. Trillo lo hacía, por ejemplo. Sí. Es Diego, que es un experto en buscar los talismanes, ¿no? Los famosos talismanes en las historias. Ahí el nombre es un talismán, entonces, el de Robert, ¿no? Sí, originalmente, claro, era por el parecido con Robot, sí. Pero también es Reverse, ¿no? Había un juego con eso, con Renacer, Reverse. Sí, con Reboot. Reboot. Había un juego entre Robert, Reboot y Robot. Pero no sé si de todo eso cuánto quedó, la verdad. No sé. Una de las cosas que me llamó la atención de la obra, si pueden ver, quizá ahora viéndolo desde la época de la pandemia, esto se parece a un coronavirus, ¿no? Es como que Lucas fuiste es verdad, un poco presagiaste, ¿no? La imagen arquetípica de prensa del coronavirus, uno la puede ver. Son los hongos, sí. Y los hongos, ¿no? Los hongos están en todo el libro. Yo creo que no lo pusimos, no explicamos mucho de los hongos, pero creo que fue la causa de la extinción de la humanidad. Bueno, es interesante la teoría. Está muy buena la idea. Ahora vamos a abrir las preguntas. Si quieren, las personas que están escuchando pueden ir poniendo sus preguntas en el chat que tienen acá y yo los voy a ir leyendo. Pero antes de eso... Y que alguien saque la teoría del perrito. Ese la estaba viendo. ¿Qué especie es, no? ¿Qué especie evolucionó? Claro. El tema es que no quiero spoilear mucho, pero bueno, si ustedes se responsabilizan de los spoilers, ustedes. Pero cuéntenme un poco de lo que están trabajando, lo que ya trabajaron. Lucas, contame, hablé recién del Eternauta, si podés hablar eso, de tu trabajo, de una obra que hiciste recientemente, tengo entendido. Cuénteme. Hice la tapa de una edición que va a salir, de una de las tantas ediciones que hay del Eternauta. Así que me pidió el editor que haga la tapa. Había hecho hace un par de años esa misma tapa y ahora, como me dio la luz verde, la retoqué un poco y ahí la puse en Instagram. No entera, puse vi una cacho. Parte, por eso, vi una parte de eso. Diego, ¿estás trabajando en algún proyecto nuevo? Y en este momento estoy escribiendo un guión de terror, que es un género nuevo para mí, para un libro que está dibujando Juan Manuel Tumburús para Dargaud, la misma editorial del Humano. Así que de a poco vamos avanzando, lleguemos con la página 20 más o menos, y supongo que saldrá en algún momento del 21 o del 22, la verdad. Y algo que estamos haciendo juntos, volvemos a la ciencia ficción, me parece, pero la más cercana, no tan lejana. Eso, ni sabemos si va a salir eso, hay que ver, ¿eh? Claro. Estamos todavía sujetos a la aprobación de editores, pero sí, volvemos a la ciencia ficción, pero no es más Black Mirror, más de... Claro, más futuro próximo, ¿no? Un futuro... Se está llamando ultrarrealismo, se están inventando nombrecitos a la ciencia ficción tipo Black Mirror, ¿no? ¿Qué es esto? Se te vuelve loco el celular y te lava el cerebro. Cosas por el estilo. Claro. Que ya se vuelve viejo casi al momento de la emisión, ¿no? O sea, uno si ya ve los capítulos de Black Mirror con los robots que parecen perros, que están inspirados en Boston Dynamics, ¿no? Esa compañía que hace, ya parece viejo, ¿no? Sí, es de medio coyuntural, es verdad. Exacto. Bueno, voy leyendo las preguntas que acá veo en el chat. Javier pregunta sobre el modo empático de Alpha. Quería preguntarle a Diego si es una idea que tomó de algún concepto de robótica
o es algo 100% original? Me pareció interesante porque es algo que le otorga más profundidad al personaje. La verdad, si lo tomé a un lado fue inconscientemente, no me acuerdo. Se me ocurrió porque la versión original de Alpha era bastante menos empática, era más robot. Y justamente tenía que activarse el modo empático para accionar. Y de hecho, mi versión original de cómo era el modo empático era peor. Lucas me la modificó para bien, porque al ser una robot femenina, cuando hacía el modo empático, incluso hacía como estrategia de seducción con Robert. Había una cosa así, medio sexual. Medio femme fatale, ¿no? Sí, claro, como de... Tampoco era que se lo seducía sexualmente, pero había un poco de eso de boteo, digamos, de parte de la robot. De boteo. Sí. Y Lucas dijo, no, esto no, me lo canceló oportunamente, lo cual vino muy bien, me parece, y que el modo empático era más una cuestión de conectar, ¿no? De contenerlo, de volverse más humana. Y enseguida yo pesqué por donde venía la mano y dije, eso es mucho mejor que lo que yo había pensado. Y modificamos un poco la actitud de ella cuando está en el modo empático para que quede como quedó, ¿no? Que me parece mucho mejor. Porque siempre estaba la tentación de como era una robot femenina que fuera una robot sexy, ¿no? Bella. Y muy de trillo eso. Claro, más antiguo y machirulo incluso. Pero creo que la forma más androgínica que terminó teniendo Alpha funciona mucho mejor con la historia, la verdad. Acá Dante pregunta algo que hablamos recién, si hay una razón de la elección de esa paleta de color, ¿no? Pregunta Dante. Esos Dante, colores. ¿qué tal Dante? Los Ahí colores, está saludando, Dante. yo uso mucho el instinto cuando uso el color. No tengo ninguna teoría de color, pero creo que busqué un clima especial y se lo di en todo el libro, más o menos que no cambie la temperatura en toda la historia. Eso es todo. Y el rojo como protagonista. Contanos mientras otras personas hacen más preguntas, un poco de la materialidad de tu trabajo, Lucas. ¿Cómo trabajas? ¿Con tablet? O sea, o haces ilustraciones, no sé, en papel y luego las llevas a la tablet. ¿Cómo trabajas? Hago bocetos todo en papel, los lápices también en papel. Los hago así nomás. Como un esqueleto, ¿no? Sí, sí. Y uso las nuevas tecnologías. Lo hice en la Cintiq. Tengo una Cintiq grande. Y eso me ayuda mucho a ir rápido. No tengo no puedo usar mucho las herramientas nobles que le decimos, el plumín, el pincel, no me sale tanto. Así que estoy muy volcado a lo digital, sobre todo en el color, pero siempre empiezo por lápiz y papel. Está muy bien. Ahí Dolo pregunta, ¿el perro fue planeado o salió durante el storyboardeado o charlando? Es un ¿no? misterio el perro. Están, para los que no lo leyeron, hay un momento que aparece un perro, una figura de un perro evolucionada aparece, ¿no? ¿Cómo surgió? Si evolucionaron, ¿no? Los monos, ¿por qué no los perros también? Eso fue idea exclusivamente de Lucas, ¿eh? Yo me sorprendí como los lectores cuando vi las páginas. Ok. En eso de... Capricho. No quiero ese tema de no querer spoilear, ¿no? Hay un fino Sí. porque también estaba pensando en lo que hablamos al principio, ¿no? Del vínculo que yo hacía con H.G. Wells y de los Morlocks y los Eloys, ¿no? Los personajes que en la obra de H.G. Wells, cuando la máquina viaja en el futuro, en el año 800.000, la humanidad se dividió en dos grupos, ¿no? Un grupo que vive en la superficie y otro bajo la superficie, unos tontos y otros más refinados, ¿no? Acá, de alguna manera, hay un paralelo, ¿no? Cómo se bifurcó la vida en la Tierra, ¿no? Esa película, bueno, no leí el libro, la película me marcó mucho de chico. Sí, a mí también. El viaje en el tiempo. Y esa sensación de misterio, ¿no? Que iba viendo cómo evolucionaba el planeta hasta llegar
a su destino, me causó mucho impacto. No sé si tiene tanto la historia sobre la máquina del tiempo, pero algo hay, me parece, ¿no? Como todas esas mezclas de arquetipos que usamos en esta historia. Ahí, Está un poco de Juan, cómo siguió la evolución, ¿no? claro. Ver el futuro. Ahí en la máquina del tiempo, la película, lo que me encantaba era cuando estaba viajando y veía pasar las personas por enfrente de una especie de ventana y cambiaba la moda de la gente. Y ese era como el índice que te decía, si eran los años 20, los 30, los 40, era por cómo estaban vestidos. Creo que en el 64 te ponía que había naves espaciales y rayos láser. Bueno, la película no sé de qué año era, pero ya en el 64 era full futuro. Ustedes saben que la obra de H.G. Wells es básica en el subgénero de viaje en el tiempo, no por el viaje en el tiempo per se, sino porque es la primera obra donde es una máquina que viaja en el tiempo. Hasta entonces, los viajes en el tiempo habían sido por sueños o por alguna deidad, y en plena época de fines del siglo XIX, la obra resaltó por eso, ¿no? Entonces es interesante cómo proyecta todo lo que se pensaba a fines del siglo XIX que iba a ser ese futuro, ¿no? Es como lo que ustedes hacen ahora. En el siglo XXI están pensando cómo va a ser dentro de 500.000 años. Sí, en nuestro caso, más que no es una máquina de tiempo, sino que es una cápsula, ¿no? Es una especie de pozo, un freezer del espacio que se mantiene ahí hasta que decide bajar. Bueno, pero el libro se puede pensar como una máquina del tiempo de alguna manera, ¿no? Es una especie de viaje del tiempo porque te congela. Sí. Pero bueno, no está el viaje en sí. No, claro. Ahí Juan de Ortúzar pregunta, Diego, ¿hay algún género nuevo en el que quieras trabajar? Ya que mencionaste que ahora vas a trabajar en un género nuevo como el terror. Y yo espero hacer todos los géneros en algún momento de mi vida, y ver cuánto fracaso. Pero la verdad que, no sé, por ahí me queda pendiente hacer algo dentro de, no sé cómo se llama en realidad el género, pero toda esta especie de fantasía moderna que está apareciendo de espadas y brujas, pero donde al mismo tiempo hay mucho anacronismo, una obra como Nimona, por ejemplo, que me gustó mucho, o cosas que salen de Cartoon Network, de toda la escuela de CalArts, ¿no? De California, como desde Gravity Falls hasta Hora de Aventura, y cómo mezclan géneros súper clásicos de casi medievales, ¿no? De brujas, bosques y duendes, pero con tecnología y cualquier tipo de cosas actuales. Por ahí el último que me encantó de este tipo de nuevo género, que no sé cómo llamarlo, es Meg, Bog y Owl, de Simon Hanselman, que me parece impresionante cómo usa arquetipos medievales, ¿no? Porque es una bruja, un gato, un hombre lobo y un búho, que son todas bien cosas del bosque, pero en una realidad completamente naturalista, suburbana, de gente sin trabajo, con problemas de adicciones y que toman demasiados ansiolíticos. Soy muy fan. Los dos somos muy fan de Simon Hanselman, publicado por el Hotel de las Ideas también. Y creo que también tiene eso, ¿no? De la reescritura de géneros superclásicos como el bosque, la bruja, la hada, las espadas. Y creo que eso está configurándose un nuevo género de a poco con varias obras, muy nuevo, pero que para ahí aparece en la reescritura que se hizo de She-Ra, de los Thundercats, ¿no? Pero me entusiasma, creo, más como lector todavía que como guionista. Bueno, no sé si me saldría, la verdad, tendría que probar. Pero eso es un género que me llama mucho la atención de los más nuevos que han aparecido estos últimos años, que probablemente corresponda más a generaciones jóvenes que a mí, pero me tienta, la verdad. Ahí Victoria de Hotel de las Ideas dice Magia Blanca, edición argentina de Hotel de las Ideas y Loco Rabia, ¿no? Eso es, bueno, mientras esperamos más preguntas, yo les recomiendo que pregunten ahora. Ustedes, si le pudiesen dar un consejo a alguien guionista o alguien que está empezando o ilustrador, ¿cómo pensar y desarrollar una historia, ¿no? O que le hubiese gustado a ustedes cuando ustedes empezaban a hacer sus primeros trabajos. ¿Qué les contarían? ¿Cómo empezar a hacer una historia? O empezar a construirla. Lucas. Y que no se angustie
que no tenga miedo de contar lo que se le canta y tirarse, así, trampolín al carajo, que salga lo que salga. Esa es mi teoría, que es lo que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo una historia larga con diálogos, que es la primera vez que hago una historia larga con diálogos. Y es más, mi técnica es esa, trampolín al carajo. Buena definición de técnica. Vos, Diego, a la hora de escribir un guión de una historia, ¿se te ocurre una idea y la vas como de alguna manera, vas germinando esa idea? ¿Cómo lo desarrollas? Y hay muchas técnicas que en realidad, como yo soy profesor de guión, Claro. una parte de mi trabajo semanal, digamos, es dar clases. Yo todos esos temas los tuve que sintetizar en herramientas, en recursos que los pudiera transmitir a los alumnos, ¿no? Entonces son varias clases ese tema, porque es importante, es todo, creo que son 4 o 5 clases. Y por ahí el término clave ahí es siempre cómo pasás de la idea a la historia, que es donde más problemas aparecen en los guionistas que están arrancando y en los otros también, ¿no? En los profesionales también. Que por ahí tenés una muy buena idea, pero al momento de ejecutarla en historia es donde te empezás a empantanar, no sabes a dónde llevarla. Y siempre aparecen problemas en el segundo acto, ¿no? Que es la típica. Hay libros enteros de guión que se llaman el segundo acto, por eso. Y básicamente son problemas de estructura dramática, son problemas de cómo estás armando tu historia. Puedes hacer la gran Lucas y siempre irte al carajo una y otra vez, pero puede pasar que en alguna de esas idas al carajo te desbarranques por el precipicio y después tenés que subir de vuelta. Entonces... Tardás más, sí. Y tardás mucho, claro, es más trabajo. En la ortodoxia del guión, sí. lo que se procura es escribir la historia primero en un tratamiento, una sinopsis, y solo una vez que estás muy seguro de que todo funciona a nivel estructural, ahí recién haces el guión. Y ese desarrollo de la idea hacia la historia, la herramienta que por lo menos yo más incentivo a que se use es lo que llamo la indagación. La indagación es hacerle preguntas a la idea, todas las posibles, para que tengas la paleta, el espectro más grande de esa idea que tantas formas de historia puede tener, ¿no? Hacia dónde la podés llevar. Y ahí sí empezar a pensar los conflictos, los personajes, los puntos de identificación, y bueno, una enorme cantidad de recursos y herramientas que uno tiene para armar esas estructuras, que muchas, la inmensa mayoría las he sacado de libros, ¿no? Podés ir hasta Aristóteles para encontrar herramientas al respecto, ¿no? Hay un montón de libros y bibliografía que ir tomando, pero bueno, es lo que hace a la constitución de un guionista, ¿no? Hay que formarse, hay que estudiar, hay que practicar y escribir mucho, encontrándote con problemas todo el tiempo, y cuando aparecen esos problemas, tener las herramientas para solucionarlos. Ahí Pau Frankel pregunta que pases el dato de los talleres, donde estás dando clases, para que la gente pueda seguirte. Clases ahora estoy dando exclusivamente así, a distancia, con Google Meets, que es muy parecido a esto. Ya hace muchos años que las doy y tengo mis grupos de primero y segundo año. Ahora arranco uno nuevo sobre el mercado franco-belga, pero es más que nada, o sea, no es de escritura, es más que nada para conocer el mercado para el que trabajamos Lucas y yo. De hecho, Lucas vive en Francia. De hecho, esta obra surgió primero en francés, ¿verdad? Y eso es muy habitual. Cuando querés hacer una novela gráfica así de larga y todo, necesitas un adelanto que te justifique semejante tiempo de trabajo. Claro. Y esos adelantos solo aparecen en los mercados más profesionales, ¿no? Los más grandes, como el francés, el americano, y para de contar un poco, ¿no? Porque después ya te queda el japonés, que es medio impenetrable. Entonces es habitual que las primeras ediciones de estos libros sean en alguno de esos dos mercados. Si no salió primero en Francia, es en Estados Unidos, y por ahí con suerte España o Italia, pero en general las primeras ediciones de la mayoría de los libros que hacemos con Lucas o por separado son francesas, porque bueno, son los mercados que sustentan adelantos suficientemente grandes como para dedicarle un año y medio a un libro. Ahí Dante pregunta, te pregunta a vos, Diego, ¿no? ¿Hay algún aspecto del estilo de Lucas que haya influido en el guión? ¿Algún aporte del dibujante más allá de escribir sabiendo que lo dibuja Lucas? Sí, claro. Yo en la medida en que decidí rápidamente que era un guión para Lucas, te modifica por completo la escritura.
Por ejemplo, Lucas en su estilo tiene una carga irónica, una carga distanciada, ¿no? Que es muy rica para escribir, porque te permite escribir cosas que con otro estilo no podés. Entonces eso lo tenés que incorporar de alguna manera en lo que vos escribís. Si por alguna razón Lucas me hubiera dicho que no podía, porque estaba haciendo otro libro, lo que fuera, o no le gustó el guión, ¿no? Qué sé yo, y tuviera que habérselo dado a Dante, por ejemplo, o a Hipóliti, o a alguno de los otros dibujantes con los que trabajo, el tono y mucho de la escritura hubiera sido completamente distinta, porque lo que te aportan desde el dibujo es otra cosa, ¿no? Entonces eso tenés que ir a favor de eso, no podés hacer de cuenta que no existe esa diferencia y pasar el mismo guión tal cual a otro dibujante. Por lo menos yo no puedo. Tengo que reescribirlo por completo, aprovechando los énfasis y todo lo que mejor hace ese dibujante, o la carga retórica que acompaña a esos estilos. Y ahí es donde tenés que cambiar el chip de alguna forma. Y a mí me gusta mucho trabajar con Lucas porque me permite un tipo de escritura que no podría hacer con ningún otro dibujante. Entonces hay un tipo de historia que solo puedo hacer con él, y si la tuviera que cambiar a otro dibujante es otra historia. Ahí Roberto Venegas pregunta, Diego, ¿hubo algún cambio que te haya sugerido Lucas en el cual no estuviste de acuerdo y te tuviste que plantar? Decir, esto no se mueve, esto es lo que quiero. Si nos agarramos a piñas. Claro, virtualmente, con emojis, ¿no? A distancia. No me acuerdo. No. No, así que No, Diego tiene la capacidad de que le gusta que le toquen el asado. Y sí. Entonces yo puedo dar vuelta a los chorizos y no se queja. No, lo que creo que le cambié es, por ahí él sumaba diálogos en escenas, o inventaba escenas enteras y le ponía diálogo, y se lo modificaba yo. Entonces, como nos pasamos el archivo el uno al otro, cuando me llegaba con diálogos inventados por Lucas, se los modificaba o para que entren en el tono o algo por el estilo, pero no fue plantarme, fue parte del proceso de ida y vuelta, de que uno le modificaba cosas al otro hasta que estábamos los dos de acuerdo. Creo que fue más eso. Después yo en general siempre, no solo con Lucas, con los dibujantes con los que trabajo, no me gustan que no participen a ese nivel, o sea, que no me cambien nada. Claro. Espero de ellos que me cambien cosas. Dante es otro que sabe muy bien eso porque me cambia todo el tiempo. Así que... acá hay palitos internos. Claro, Lucas, no son palitos, yo espero que pase eso, si no, o sea, no trabajaría con un dibujante demasiado obediente, porque un poco me aburre, y por otro lado confío en que se mejore la obra cuando el otro te modifica cosas. Además, como no apropiarse, ¿no? Como que no se apropia de la obra, ¿no? Claro, para poder ser los dos los autores al mismo nivel. Si no serías si no sería ser un guionista tipo americano, como no sé, cualquiera, ¿no? De los que trabajan para la industria americana, esos grandes nombres, Brian Bogan, Mark Millar, etcétera. Que claro, después sale el libro de figura gigante guionista y abajo el dibujante. Y porque tuvieron que obedecer como empleados a lo que dictaminaba la estrella del guión, ¿no? Yo tengo el nuevo libro que va a salir en enero, el de Lavó. Lo trabajé con un guionista que es dibujante también. Y me pasó todo bocetado el libro. Entonces que me resultó muy fácil para mí y para cortar mucho los tiempos. Pero no hubo mucho feedback de tratar de cambiar cosas. Pero lo tenía al lado, así que hablábamos, las escenas, todo. Pero ya estaba todo bocetado el libro. Lucas, vos a la hora de dibujar robots, ¿no? Que es algo que venís dibujando, o cápsulas, o interiores, o tecnología, ¿en qué te inspirás? ¿O buscás, haces un trabajo de buscar, de algún tipo de diseño? ¿O ya desarrollaste un estilo propio con tu imaginación? Me ayudó mucho El día más largo del futuro para buscar, ¿no? Un estilo en la ciencia ficción, que es medio juguetón, ¿no? Son como de juguete los robots. Y busco el minimalismo, eso seguro. Podrían ser, ¿no? Figuras animadas, pero viene más por el estilo de la línea clara y algo retro también, me parece. Todo por instinto, ya digo. Yo todo lo hago por instinto. Y porque acá tiene hay algunas mucho escenas que son tétricas también, ¿no? Que me gusta eso. Tiene el mucho en contraste contacto. De figuras, sí. Tiene mucho en contacto con el trabajo de Tom Gold, ¿no?
no sé si lo conoces, el dibujante Tom Me Gold, gusta mucho, sí, sí. que trabaja Es el mucho en robots. minimalismo Exacto, extremo. mucho un minimalismo. Para los Sí, que no sí, conocen, es alguien muy conocido que dibuja en revistas como New Scientist, ¿no? Que trabaja sobre ciencia, claro. cultura, pero es lo que decís vos, esa línea, la línea minimalista del robot, ¿no? El robot casi retro. Él ya es un extremo de minimalismo. Me parece que es maravilloso, me encanta. O como Cutlas, el que dibuja Cutlas, el cowboy, ¿cómo se llama? Calpurnio, Calpurnia, con sí. palotes. Mm, Para este tipo de historia no me sirve muy ir a tan minimalista, me parece. mm, Pero aparte que me gusta dibujar un poco más, hacer detalles. Pero sí, más que nada porque tengo una cosa de línea clara, ¿no? De esa escuela franco-belga de Hergé, más por ahí viene, sobre todo en la narrativa. mm. O sea, no recargar el dibujo con muchos detalles que puedan distraer, ¿a eso te referís? No, porque eso tienta contra lo que busco, que es hipnotizar al lector, ¿no? Atrapar su mirada. Y llenarlo de cosas es una distracción. Mm. No, sin duda es un estilo muy, muy atractivo, te lo vengo diciendo hace tiempo, incluso con la obra anterior y Gracias. con tus obras anteriores y con tus Dante dice geometría orgánica, es buena definición. Bueno, no sé si hay más preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo podría seguir preguntando, pero no sé si hay. Me parece que es una linda obra también para aquellos que quieren aprender, ¿no? También sirve mucho como entrada de aquellos que le gusta desarrollar este tipo de trabajos. Incluso lo veo como que se traspolaría muy bien a una película, a un corto, ¿no? ¿Lo pensaron que se puede traducir a live action de alguna manera? Estaría bueno, yo no tengo problema. Un corto un poquito más largo, me parece, ¿no? Lo ves así, traspasado a una imagen audiovisual, es un corto. ¿Cuánto? Me dijiste que tardaste 2 horas en leerlo, ¿no, Federico? Ah, ¿sí me estás preguntando a mí? Sí, Sí, sí. sí, pero bien a mí me interesaría saber más ideas. ¿Qué hizo en todos esos años Jun, no? O sea, esos años que hizo que Jun estuvo sola grabando Claro. esos videos. ¿Qué hizo? ¿Qué encontró? Hay muchas. Es como que también deja al lector, no le da todas las respuestas, ¿verdad? Ustedes no dan todas las respuestas, de que hay mucho enigma. Yo le dije a Diego un momento que se podría seguir, ¿no? Hacer una segunda parte. Pero se bajó del caballo. Planteábamos, es difícil, porque tenés que lograr una idea que esté a la altura del primero, ¿no? Para no hacer secuelas peores que la original. Además, Incluso muchas tiramos veces, unas ideas, sí, sí, hicimos hay un ideas, incluso brainstorming, hicimos de precuelas, de cómo terminaba el precuela, mundo. es verdad que hicimos una precuela, sí. En brainstorming solamente quedó. Sí, no pasó de un par de Sí. ideas tiradas a hacer un Word, pero porque la editorial mismo nos había preguntado si había eh, alguna posibilidad de continuarlo, pero después nos decidimos por un proyecto que está ahí dando vueltas de Segamore, que Claro. hay que ver si le encontramos la entrada a la agenda, pero ese sería no la continuación, pero sí la continuación nuestra, por lo menos en lo que es novelas gráficas. Sí, no, porque es un lindo ejercicio también de la imaginación, esto que se llama futuro profundo, ¿no? O deep future, ¿no? Y ahí, Lucas, a ver, esta quizás es la última pregunta. Dado los geniales diseños, ¿cuándo van a salir muñecos del día Ah, más largo del futuro del humano? Yo compro, ¿eh? Yo te compro alfa, te compro beta, te compro a todos hotel de las ideas, Ahí me está, pongo ahí las está. pilas. Ah, esa es una gran idea. Un Bueno, Robert bueno, Reid, un Robert con la coronita, el báculo, todo. absolutamente. Bien barbudo, ¿no? Ya medio loco, medio. Pero bueno, Lucas, Diego, les agradecemos por Muchas gracias. contarnos el detrás de escena de este libro, que obviamente si estamos acá porque lo recomendamos, pero en mi caso lo recomiendo mucho, es muy lindo visualmente, atractivo, un lindo libro. Creo que voy a empezar a entrar a la segunda lectura, porque es un libro que no se agota en una lectura. Es un libro muy lindo, entonces, bueno, lo recomendamos. Bueno, esta transmisión estará grabada, tengo entendido, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su tiempo.
Gracias, Federico. Gracias, Diego, Lucas. Un saludo a luego. todos. Chao. Chao, hasta luego, muchas gracias.